Bienvenidos a Conversan 2, un programa financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Comisión Nacional de Televisión, en un acuerdo entre la Decanatura de Humanidades de la Universidad del Valle y Telepacífico. Hoy nos acompañan para hablar de literatura la escritora argentina Carolina Zborowski y el maestro en literatura en escritura creativa Gustavo Bueno. No se separe de Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Hay muchos temas importantes en relación a las voces, a los relatos nacionales, y uno de esos temas está relacionado con las políticas editoriales, en determinado momento con la frialdad de las editoriales con las regiones, la frialdad de las editoriales con las voces jóvenes, la frialdad de las editoriales justificada muchas veces en el discurso de las empresas y las industrias culturales. Vamos a ver una nota que nos va a dar línea de conversación con Carolina y con Gustavo. Digamos que acceder a las grandes editoriales es complicado. Si contás con suerte, tenés un amigo que realice una antología o sea editor de una revista y te incluya dentro de los textos a publicar, pero acceder a las grandes editoriales es difícil. Autopublicar sería la solución en ese caso. La oportunidad que tiene un escritor no reconocido de publicar sus novelas, sus cuentos, en un contexto como el de nosotros es bastante reducido. Publicar libros por medio de esa editorial que se conoce como El Propio Bolsillo es casi que una necesidad para los autores colombianos ante la falta de oportunidades en otras editoriales. Pues esa es una posibilidad a la que hemos recurrido varios cuando estamos empezando nuestro trabajo, y creo que siguen recurriendo muchos escritores y algunos pagan para que los publiquen. Creo que no es la mejor, y sobre todo pensando en que la situación en general no está como para publicar, es decir, no hay dinero y el poeta generalmente es pobre. Generar tu propia editorial que va inclusive obviamente desde la escritura, pero pasa también por el diseño de los textos, de las carátulas. Eso tiene una ventaja, y es que uno controla todas las fases de la edición y no tiene que hacer concesiones. Puede ser el dueño íntegro de los recursos, pero también tiene una limitante, y es obvia, ¿no? Es los canales de distribución. Es decir, son libros que circulan poco, que frecuentemente se regalan entre amigos y que terminan pues en las estanterías del olvido. Sin embargo, pues se han conocido varias obras que se han hecho así y valiosas. Toca también inventarse el circuito de distribución. Es complicado, pero yo pienso que es válido, que hay que legitimarlo y que lo que hay es que ir explorando de tal manera que esa autoedición, que esas editoriales que algunos llaman piratas, pero que no son piratas, son editoriales alternativas, pues ganen un espacio, ganen un reconocimiento, y si no lo ganan allá, pues abrirlos por otros lados. Pues si la idea es tener un libro como por un hobby, como por un antojo, como para tener una edición privada y regalársela a tus amigos y ver tu nombre en letras de molde, está muy bien. Yo mando a hacer 50 ejemplares, entonces para 20 amigos, y se me quedan 30 por allí, me parece legítimo. Es decir, si a alguien le sobran 2 millones de pesos, pues manda su librito y ya cumple ahí su sueño, ¿no? Pero ahí muere porque la autoedición tampoco funciona en el tercer mundo. En este momento sé que está funcionando en Europa, por ejemplo, y en Estados Unidos. La gente hace autoedición, y si tienen un poquito de suerte, esos libros circulan, y después como que se los logran acomodar a no sé qué editor. Yo no creo que tenga ventajas. Yo creo que es una cuestión más personal, ¿sí? De dar a conocer tus textos y que de alguna forma lo lea un grupo muy reducido, eso sí, digamos los amigos. Y finalmente es una autopublicación que no termina vendiéndose porque
porque pues los amigos no compran, a ellos hay que regalarles. No sé de nadie que con autoediciones acá haya salido el anonimato y haya hecho una gran edición luego, ¿no? Bueno, Carolina, expresiones que son muy dicientes, el editorial Mi Propio Bolsillo, Entre Mi Propio Bolsillo y El Pirata. Bueno, hablemos de ese tema, que ese es un tema muy, pero muy importante. Aquí en Colombia, en concepto de Julio César Londoño, no funciona, pero en Argentina se va construyendo un fenómeno de la autoedición que es muy interesante de ver. Sí, yo igual, digamos, matizaría un poco, ¿no? Digamos, en general intento como destrabar un poco esas dicotomías entre la gran editorial, la editorial de autor y demás, y a veces me parece que también es interesante ver qué se está jugando en el momento de dar a conocer o hacer público un texto. Me parece que siempre necesariamente tiene que haber una tensión, digamos, o en todo caso entre el oficio del editor, entre el rol del editor y el del autor, hay una tensión necesaria que es, digamos, cómo se concibe la literatura, que digamos, mientras que para el autor la literatura es un proceso y lo que cuenta es ese proceso, ese devenir, incluso en ese devenir que se dan mucho del orden del experimento y de lo azaroso, para el editor, digamos, lo que finalmente cuenta es el libro como producto. Entonces, entre ese proceso y el producto hay una tensión necesaria, que uno cuando viene en general de la academia y de estudiar literatura tiende a pensar que el mundo editorial es un mercado de carne y una picadora de carne. Y yo creo que un poco, digamos, la experiencia desde mi generación en Argentina y demás es que si bien es difícil y es necesario que ese proceso de dar a conocer el libro sea dificultoso, también permite que uno se pueda cuestionar, bueno, qué se le juega ahí, ¿no? Y que cuando no hay espacios, bueno, digamos, a mí no lo que te decía, me gusta destrabar como estas dos instancias, ¿no? El editor que me legitima y yo que un rol más pasivo que estoy esperando que me descubran. Me parece que esa idea del autor que vive como casi un genio encerrado hasta que un editor lo descubre, la idea de descubrimiento en realidad está encubriendo mucha mentira, digamos. En general es un acercamiento, es un ida y vuelta, y cuando no hay espacios hay que generarlos. Me parece que entre la gran editorial y la editorial de bolsillo hay muchos emprendimientos independientes, medianos, súper valiosos, y que también me parece que es un juego y una interacción muy necesaria. Digamos, yo, además de autora, trabajo en una editorial chica y a veces me doy cuenta, y sobre todo al principio, en el trato con el autor, que el autor no tiene a veces idea de lo que también implica y el trabajo que implica. Porque uno dice, bueno, nadie quiere poner plata, obviamente, su propio bolsillo, pero por otro lado todos estamos de acuerdo en que un buen corrector merece ser pago y se enoja cuando encuentra erratas, con justicia se enoja. Un buen diseño hace un buen libro, invita a la lectura y demás. Entonces, bueno, generemos espacios que no sean tan radicales, ¿no? Porque por otro lado también hay una cierta, yo diría que hasta hipocresía a veces cuando se habla de todos criticamos las editoriales grandes como si el mercado fuese un monstruo, pero por otro lado nos morimos de orgullo si nos quieren publicar. Entonces, bueno, ¿qué está pasando ahí? Y por otro lado, bueno, en Argentina por lo menos el caso fue bastante curioso, digamos, durante los 90, durante la década menemista, que fue un vuelco neoliberal muy voraz, digamos. Lo que pasó fue que los sellos de publicación se transnacionalizaron, es decir, los grandes grupos editoriales compraron a los sellos nacionales, con lo cual sí era muy difícil acceder a la publicación. Incluso uno veía que ciertos autores ya consagrados, digamos, hacían ciertas elecciones léxicas extrañas, digamos, en función de acceder y poder entrar fácilmente a esos mercados de un español o un castellano más castizo, más neutro. Uno encontraba algunos autores que de pronto dicen autobús, cuando en Argentina no es una elección léxica que haríamos, ¿no? Digamos,
esas cuestiones llamativas. Pero por otro lado, lo que propició en paralelo fue que había una literatura súper rica que casi circulaba por carriles ocultos al mercado y que empezó de a poco a encontrar sus medios de difusión, de visibilidad y de distribución. Pequeños, por supuesto, pero eran emprendimientos que empezaron a ganar experiencia. Después de la crisis del 2001, que todos conocen, y con la devaluación de la moneda nacional, de pronto, digamos, publicar en Argentina era muy barato y comparativamente muy conveniente respecto a otros mercados, con lo cual empezaron a florecer muchísimos sellos muy interesantes, con un catálogo muy definido, con un catálogo absolutamente arriesgado, con una línea editorial que ofrece, digamos, un abanico muy rico y con muchísimos matices. Entonces uno sabía que si le interesaba tal tipo de literatura, tenía que ir a buscarla al catálogo de tal sello, de tal otro, de tal otro y de tal otro. Hasta que, bueno, hasta el 2008, 2007 podríamos decir que lo que sucedió fue que justamente hubo una sobreoferta editorial, es decir, que se estaban generando más libros de lo que el mercado podía soportar. Por ejemplo, en el 2008, 2009 se hicieron más de 20.000 títulos solamente nacionales, que era, bueno, por un lado da cuenta de un mercado floreciente y demás, pero si uno lo compara con la cantidad de libros que se leen por persona al año, ahí hay un sobrante que empezó a generar un problema. Y un poco se empezó a intentar conciliar estas dos cosas y empezaron a hacerse también de pronto editoriales de tirada más pequeña, algunos se volcaron al print on demand, otros también a la publicación digital, bueno, etcétera. Pero, digamos, yo insisto que a veces lo más fácil es, a mí no me gusta la autolástima o la victimización. Sí sé que obviamente, y más para un autor novel, es muy difícil acceder a la publicación, pero me parece que en todo caso son carriles que se encuentran y que hay que también preguntarse, bueno, ¿qué se pone en juego ahí? Y que un poco el desafío, me parece, para los autores que deciden por la autopublicación o por quizás sellos más pequeños, es no regodearse en la endogamia, ¿no? En llegar siempre solamente a los amigos y, bueno, animarse a más, apostar a más. Pocos buenos amigos, ¿no? O sea, sí. Y muchas veces pocos buenos amigos, pero malos lectores. Sí. La autopublicación yo sí pienso que es algo muy peligroso, o sea, es no tener derecho como a una distribución y creo que uno entra en una desventaja muy grande cuando se autopublica. Primero porque te tenés que encargar de la distribución del libro y de muchas cosas que un escritor no tiene por qué hacer. O sea, así es mejor, pienso yo, entrar a una editorial independiente que se encargue de ciertas cosas y que deje el autor escribir. El escritor está para escribir y no para vender su libro. O sea, el trabajo del escritor termina cuando pone el punto final de la última corrección de su libro y el editor le dice, listo, hasta aquí llega usted y váyase a hacer el otro. Ya ahí lo otro tiene que hacerlo es la editorial. Cuando uno se autopublica tiene que gastar tiempo en esas cosas que el escritor no, o sea, no es la tarea del escritor. Hay un elemento que habla Londoño, que son los abandonos, ¿no? O sea, hay que hacer obra, hay que construir obra, pero muchos escritores se autopublican una vez y eso se les convierte en una suerte traumática y abandonan el oficio. Aquí en Cali tenemos nosotros escritores autopublicados de 6, 7, 8, 9, 10, o sea, escritores que están más allá del bajo sospecha de la editorial de mi propio bolsillo. Sí, yo no sé hasta dónde adscribiría esto de que poner el punto final es el último lugar del escritor. No sé, por lo menos mi experiencia, quizá media anfibia de ser autora y editora,
es un poco problemática, pero también a su vez me permite como un poco ver atrás y adelante del mostrador, porque también uno se encuentra que a veces como editorial independiente, yo siempre hago el mal chiste, que uno es independiente a veces por elección y la mayoría no tanto, y absolutamente dependiente de los fondos, de los recursos y demás. Y que, digamos, que a veces con la participación conjunta y la negociación y el poder charlar y discutir y poner sobre la mesa, muchas veces a mí como editora una de las mejores ideas me vinieron de parte de los autores y de las propuestas de los autores cuando uno se pone a conversar. Pero sí creo que, como decía Gustavo, que sí, que una editorial independiente permite otro nivel de charla y de participación, sobre todo, y que enriquece al libro. Digamos, mi novela, digamos, decidí publicarla copyleft, registrarla copyleft, es decir, no ponerle un derecho restrictivo de autor, sino al revés, decirle a la editorial, ustedes no tienen el derecho de quedarse justamente con mis derechos, sino que quien quiera fotocopiarla, divulgarla es absolutamente libre, y finalmente yo. Algo que yo no sé si en una editorial más grande me hubiesen permitido hacer. Sí, me parece que un poco digamos que los roles están cada vez son un poco más participativos y más interactivos. Y por otro lado, sí me doy cuenta que quizá hasta ahora se habla de autopublicación o una edición de autor versus... y sí me parece que a veces lo que no se tiene en cuenta es que más allá de lo económico, la figura de un editor y una figura clara de un editor es lo que finalmente diferencia un texto de un libro, ¿no? Claro, a veces yo escucho que dicen, bueno, pero yo subí mi libro y bueno, no es tu libro, es un PDF o no importa el formato que tenga, ¿no? Pero que sí la intervención de todos los procesos de preproducción es lo que, y con la intervención, digamos, y la coordinación de un editor y esa distancia externa, que es fundamental, es lo que diferencian quizá, ¿no?, un texto de un libro. Bueno. Sí, tener un buen editor es fundamental, o sea, no... Y esa es una de las ventajas de autopublicarse, no tenés un editor ahí que te esté diciendo, coge este camino, mira, esta palabra está rara, aquí el adjetivo no es. Entonces... Y la forma en un texto, y eso hace la diferencia entre un libro y un texto, es importante. Y para eso está el editor, y para eso está la editorial. Para eso está el lector especializado también, y el proceso de acompañamiento para la edición del libro. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos a esta conversación con Carolina Zborowski y Gustavo Bueno. Regresamos a Conversa en Dos, esta conversación de hoy con Carolina Zborowski y Gustavo Bueno. Vamos a ver el segundo informe para tener líneas de conversación en este bloque. ¿Cuál es el monocultivismo que que las editoriales comerciales benefician aquí en el país? Pues la literatura sicariesca por un lado, la literatura de los secuestrados, que pese, digámoslo así, al dolor que manifiestan y describen en esas obras literarias, y que hay que respetarlo, por supuesto, son de una calidad literaria muy baja. No quieren tanto calidad literaria, sino que quieren más bien escándalo mediático, porque para ellos lo que les interesa no es la calidad tanto literaria, sino que es el negocio. La novela es el género predilecto, ¿sí? Las editoriales publican en su mayoría novelistas. Si no tenés un nombre es complicado. Tenés que pasar por una serie de concursos y ganar. Y el cuento no sé por qué no es apreciado, sí es bastante complicado. Digamos que en cuanto a la novela es lo más publicado, el cuento y la poesía son géneros que se dejaron a un lado. Sí, yo pienso que, digamos, ningún escritor es tomado en serio por las grandes editoriales si no escribe una novela. Y entonces nosotros hemos visto que, por ejemplo, dos de los mejores poetas colombianos, Juan Manuel Roca y Piedad Bonet, han incursionado en el género de la novela, y entonces ahora son tenidos como grandes autores cuando realmente
Por ejemplo, Piedad Bonet es una grandísima poeta y ensayista, es decir, no tenía necesidad alguna de ser novelista para ser tenida en cuenta, ella ya es un personaje por sí mismo. Eso se debe a muchos factores, tal vez pues primero que todo la necesidad que tienen ellos de expresar algo en el formato novela, pero también la presión que ejercen las editoriales para que los autores hagan novelas, ¿no? No se considera un libro de cuentos lo suficientemente atractivo, y no hablemos de la poesía, ¿no? La poesía poco se escribe, poco circula y poco se lee. Digamos, y ni hablar de los ensayos, pues porque eso sí que le interesa todavía a muy poquita gente. Sin ella, sin la novela, prácticamente la literatura no existiría, y eso, pues, en mi opinión, no debería ser así. Pero lo es, esa es la lógica de las publicaciones, digamos, de las grandes editoriales en Colombia, y también de la oferta que llega del exterior, ¿no? De España conocemos a sus novelistas, poco a sus poetas y ensayistas, lo mismo de Argentina, lo mismo, bueno, en el caso latinoamericano, ¿no? Fenómenos recientes de los últimos años como Bolaño, ¿no? Digamos, o como Rodrigo Fresán, bueno, como tantos otros, ¿no? Bueno, ahí hay unos temas que están claros. O sea, la predominancia, en el caso colombiano, a la publicación de textos relacionados con la violencia, con el conflicto, con el secuestro. A eso hay que sumarle la literatura de autosuperación. Ese versus, ¿cómo lo ve Carolina? Bueno, de vuelta, no sé si lo veo como un intento, por lo menos no ver las cosas siempre como un versus, ¿no? Me parece que los fenómenos son un poco más, quizá más complejos. A mí en principio me parece que no hay nada de malo en que haya objetos editoriales para el que quien quiera comprar autosuperación, compra autosuperación, quien quiera tener un texto de sicarios y espere eso, bueno, está perfecto. En todo caso, está bueno saber hacia dónde quiere apostar. Cuando es solo lo que se consigue. Sí, bueno, pero ahí me parece que de vuelta, digamos, lo que está de fondo es esto que hablábamos recién, que es digamos, la tensión entre literatura y mercado, ¿no? Y literatura, digamos, como proceso, lo que yo decía, como el objeto libro. A mí me parece que la literatura, como yo la pienso, debería ser cualquier cosa justamente menos el cliché, o cualquier cosa menos lo esperable, que justamente lo inesperado, en ese destello y en ese lugar ubicuo que emerge de repente, está la literatura. Entonces, si la literatura termina siendo lo que finalmente uno estaba esperando confirmar, bueno, se llega a un lugar tautológico, ¿no? Bueno, ¿cuál es el lugar común sobre Colombia, los secuestros, bla, bla, bla? Bueno, no voy a seguir porque me aburro solamente de enunciarlo. De Argentina tal cosa, de lo latinoamericano, ¿cómo debe ser? Bueno, pero me parece que en esto también se interviene mucho el lector el lector tiene que ser debe ser, y me parece que el lector es mucho más inteligente de cómo se lo suele subestimar, y que en todo caso me parece que, bueno, cada cual va a encontrar lo que quiere, y lo que insisto en lo que decíamos recién, cuando no hay espacios hay que generarlos. El problema con las editoriales, o no sé si el problema es su afán de sostenerse también. Hay que tener en cuenta que el mercado del libro tampoco es fácil, o sea, hay que generar bestsellers. Entonces, lo que decía Carolina, o sea, si en Colombia el tema es el secuestro, obviamente las grandes editoriales tienen que sacar el libro de Ingrid Betancourt rápidamente, que es una secuestrada famosa. Entonces, para sostener, y de alguna manera creo que las buenas editoriales hacen eso, para sostener a los otros escritores. Un bestseller paga el libro de poesía. Sí, Ingrid Betancourt paga el libro de Gustavo Bueno, de Itán Tejeda. Ojalá. O sea, ojalá. Pero de alguna manera eso se tiene que sostener. O sea, no bueno o malo, hay otros atrás que se están sosteniendo también con eso. Y creo que eso, en un mercado difícil como el del libro, que tiene unas competencias inmensas, y la primera competencia creo es que no hay tantos lectores como uno que está inmerso en ese mercado quisiera que existieran. Entonces le toca generar ese cierto tipo de historias o de libros para que
la gente se enamore y compre libros y tal vez por medio de esos libros los corra en la estantería de la librería y atrás esté el libro de Ítalo, de Carolina o de Gustavo, del que sea, y lo compre. O sea. Sí, también hay que desmitificar un poco, ¿no? Yo empecé a leer pésimos libros, realmente. Pero empezó a leer. Y esos pésimos libros fueron los que me dieron, y no solamente eso, sino que leía pésimos libros pensando que estaba leyendo las grandes joyas de la literatura, ¿no? Y en general todos empezamos a partir de libros muy, muy malos. Lo que yo digo, bueno, objetos editoriales, ¿no? Bueno, hay una tensión ahí entre lo que es y lo que no es literatura, que es una discusión que no vamos a resolver en este espacio, pero nuestros escritores están hablando también en relación a lo que se considera literatura, la predominancia del género novela, en relación a la poca ponderación del cuento o de la poesía. Como editora, como escritora, Carolina, ¿qué piensa de ese fenómeno? Bueno, en la editorial donde, digamos, que armamos con un grupo de compañeros también, algunos que también escriben, en particular descreemos de la idea de género y no agrupamos, y por eso mismo no agrupamos los textos en función de los géneros. Me parece que la idea de género fue ya suficientemente criticada y me parece que en todo caso obedece sí a una idea de cierta, en la actualidad, ¿no? Un criterio de inteligibilidad, pero desde el mercado, es decir, el cuento se diferenciaría de la novela en su anaquel, ¿no? Porque es... Para poder catalogar. Para poder catalogar. Y a veces me parece que puede ser un poco más interesante pensarlo más inmanentemente o intrínsecamente a lo que el texto está proponiendo. Es lo que yo siempre digo, por ejemplo, una poeta como Sor Juana Inés de la Cruz entraría en el anaquel de poesía latinoamericana, y un poeta que a mí me fascina como Fabián Casas también, y sin embargo la apuesta o la búsqueda estética de uno y del otro no tienen nada que ver. Nosotros decidimos por eso decir, bueno, animémonos a empezar a intervenir esto y por lo menos no seguirla, y digamos, si las colecciones de la editorial donde trabajo se rigen por un criterio más curatorial, si se quiere, como si fuese más obras que están dialogando entre sí y un curador las agruparía, y ya no por género, porque me parece que en todo caso en el siglo XIX uno podría adscribir a la idea así de la separación en géneros, con un mercado que todavía no estaba instalado y maduro y demás. Lo mismo que la ficción y la no ficción o la crónica. A veces en Colombia no, pero en Argentina quizá la no ficción también se desmerece bastante, como si trabajar con un material que no fuese la imaginación o literario o ficcional fuese bueno, él es escritor, pero trabaja con la realidad. Y en realidad el problema con el lenguaje persiste. Me parece que hay literatura allí donde la lengua es un problema, y a mí en general los textos que más me interesan son esos textos que me hacen volverme todo el tiempo a preguntar, ¿esto es literatura o no es literatura? Está en un borde peligroso, ¿no? Está ahí en un paso que puede no serlo. Y eso me parece interesante en principio y provocador. En Colombia dicen que los libros se liberan de la clasificación ya cuando son de segunda. Porque nuestras librerías siguen siendo organizadas por géneros, precisamente. O sea, aquí encuentras novela, aquí encuentras poesía cada vez menos, autosuperación. Entonces, ¿es posible romper realmente esa cárcel circunstancial de los géneros? Hasta que no se lo empiece a implementar, digamos, me parece que en todo caso nos toca a nosotros empezar a testear eso. Yo creo que esto no fue algo que, bueno, un día bajó, digamos. También es un poco el resultado de una costumbre, de un hábito, ¿no? Y así como uno está acostumbrado a ir a una tienda y ve que los jeans están en un lado, las blusas están en otro, le sucede lo mismo y empieza como a cristalizarse cierta práctica. Pero me parece que esas prácticas de vuelta hay que preguntarse hasta qué punto tienen sentido y no se vuelven anacrónicas hoy. Yo creo que eso lo veo complicado también, sí, hay que llevarlo a la práctica, como dice Carolina, pero existen otros elementos por fuera, digamos, de
la creación literaria, que está la crítica. La crítica da una mirada que acomoda en géneros, por decirlo de alguna manera. O sea, hay críticos para la poesía, hay críticos para los cuentos, hay críticos para las novelas, y de alguna manera eso acomoda el asunto. Entonces, es muy complicado terminar con eso, pienso yo, pero yo sí pienso que la literatura es la literatura y toda cabe en un solo anaquel, y los ensayos y Borges puede estar al lado de Itan o de Gustavo y no va a pasar nada, ¿me entiendes? Eso sí, no me va a ver. Eso seguro, si no Pero- me asusto. pero- Si sucede, filmalo. Pero la literatura es la literatura y cabe toda en un solo conjunto, no importa que sea poesía o que sea periodismo literario, o que sea novela, o que sea cuento. O sea, todas están ahí para contarnos algo, para mostrarnos algo, para hacernos sentir algo. Entonces uno puede sentir una cosa muy hermosa con un poema o con un cuento, y es una sensación, y no hay que separarlas, pero también desafortunadamente el mundo funciona así y se organiza de alguna manera. Porque es más fácil comprarlo, también hay que decirlo, ¿no? Claro, Sí, claro. es que, digamos, yo no, para nada es como un proselitismo en contra del género, y me parece que para ciertos casos funciona. Hay gente que se propone, por ejemplo, construir un buen cuento y una apuesta hacia esa forma y esa estructura que me parece harto difícil, ¿no? Lo que digo es que a veces el problema del género, y que es casi, digamos, un problema interno y que lo constituye, es que no se define sino por su excepción. Entonces uno dice, bueno, una novela es un cuento largo, una novela corta, pero bueno, si tienen 90 páginas, ¿qué sería? O, digamos, o también emergen estos, porque Sí, para mí que son como... literatura urbana, que literatura de género, que Sí. literatura... Y entonces los críticos hacen eso. Y aquí es el género de los orígenes, ¿no? Literatura Sí. colombiana, literatura latinoamericana, literatura universal. Sí, pero también digo, también esos engendros, esos Frankenstein que uno dice es prosa poética. Y yo digo, Sí. Prosa poética es casi o algo tautológico o un oxímoron, porque uno dice, bueno, finalmente, ¿no? Toda literatura o toda persona que trabaje, que se las vea con el lenguaje y con la lengua como problema, debería trabajar y trabajar la lengua y pulirla e intentar hacer emerger algo del lujo de la palabra, que finalmente no es solamente en la poesía. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que entonces un prosista es menos poeta? ¿No? Me parece que en todo caso hay que pensar, bueno, que de vuelta es más trabajo para uno, ¿no? Pensar, bueno, en qué casos el criterio o la estructura de género cuadra o no. Sí. Bueno, vamos a seguir hablando en el siguiente bloque de algunos aspectos que quedan en este planteado. Por ejemplo, la relación de los escritores con la crítica. Me parece que ese es un tema muy interesante para saber cómo Carolina Zborowski concibe la crítica. Ya regresamos, no se separe de Conversando. Regresamos a Conversa en Dos. Vamos a ver, para continuar con la conversación con Gustavo Bueno y Carolina Zborowski, la tercera nota, el tercer informe que nos va a dar línea en el Conversa en Dos de hoy. Publicar poesía es muy difícil. Las publicaciones generalmente, las últimas publicaciones las han estado haciendo las universidades, en el caso nuestro, la de Antioquia, la Nacional en Bogotá, la del Valle. Sin embargo, tienden estas mismas editoriales a desaparecer. Recientemente en la Universidad de Antioquia, en la revista Universidad de Antioquia se hizo una publicación y allá apareció un cuento mío. Entonces digamos que es más fácil por fuera que dentro de la Universidad del Valle. Aquí se publican, se hacen colecciones o series de autores conocidos. En mi caso, no pasas de ser un anónimo. Esto hace que publicar no sea fácil,
Por otro lado, han desaparecido medios como los magazines, las revistas, aparecen nuevos números y desaparecen. Se supone que entre 200, 300 escritores que concursan, de pronto solamente uno tiene un valor. Y yo creo que no es así. Es decir, es fundamental que se siga publicando y que aparezcan revistas y que se publiquen libros. En los concursos de cuento donde soy jurado, encuentro también muchas posibilidades, ¿no? Mucha gente haciendo trabajos notables. Lo que pasa es que no tiene salida, las editoriales siguen sin apostarle al cuento. El cuento es un género que a nuestros editores por acá en Latinoamérica pues no les interesa para nada. Hay más mercadito entre los anglosajones, ¿no? Tienen revistas y publican libros de cuentos. Sin que sea pues la gran cosa, pero un cuentista en Norteamérica, en Inglaterra, puede publicar un libro de cuentos. En cambio, en Colombia es prácticamente imposible un libro de cuentos. Necesita que vos te ganes un gran premio, pues, o que ya seas un novelista muy conocido para que te publiquen un libro de cuentos. Si no, no. Aquí los editores publican libros de secuestrados, novelas, y creo que nada más, ¿no? Hay superación. Sí, yo creo que las universidades deberían convertirse en un actor clave para esto de fortalecer o de apoyar estos espacios de estos escritores y escritoras pues que de otra manera no podrían, pero que además tienen gran calidad, porque uno lo encuentra. Pues a mí el ensayo me parece clave, me parece que es un ensayo transversal para decir de una vez palabras fatales. ¿Por qué? Porque es que el cuento es una vaina para cuentistas, la poesía para poetas, la novela para novelistas, pero el ensayo es para los literatos y para el humanista y para el científico y para el negociante, porque al fin y al cabo la gran masa de documentos del mundo de los negocios, del mundo de las humanidades, circula es en ensayos. El ensayo satisface una pulsión humana que es la curiosidad. Cualquier persona sana normalmente quiere saber por qué se curva el arco iris, ¿no es cierto? Eso primero. Segundo, porque te da una formación profesional, personal, te da un bagaje teórico para vos reflexionar sobre lo que sea. Porque con el ensayo el ciudadano común y corriente puede tener unos criterios para poder elegir bien sus candidatos. Si uno no sabe un poquito de genoma, de transgénicos, de geopolítica, de historia reciente, por lo menos, entonces uno, ¿cómo va a elegir bien? Si uno tiene esos criterios, viene cualquier paisa y le dice a usted que 5 por 7 es 28, entonces usted tiene que decir que sí, porque usted ¿qué va a saber de eso? Mientras no tengamos esa formación, la democracia no va a pasar de ser una bonita palabra. Bueno, no va a pasar de ser una bonita palabra la democracia, esa es la frase con la que termina Julio César Londoño. Bueno, ahí están, vamos a hablar de los entes legitimantes, de las universidades, de la crítica, cuál es la función o cuál es la relación que tienen ellos con el silenciamiento en determinado momento de la poesía, el cuento y el ensayo, Gustavo. Mira, yo creo que la crítica no sesga el asunto, o sea, es simplemente una opinión. Eso tal vez se pueda ver en la producción que se hace. De pronto podríamos pensar que los poetas que tenemos en estos momentos no son tan buenos para que sean publicados, o los cuentistas no son tan buenos para que sean publicados. Y eso puede ser mentira también. O sea, yo creo que más que la crítica es el mercado lo que hace eso. O sea, yo creo que la poesía llegó un momento en que el mismo mercado hizo que pareciera aburrida, por ejemplo, o que el cuento no valiera la pena porque, no sé, era corto, no sé, o que el escritor ganaba estatus cuando publicaba una novela, y eso lo hace el mercado, no lo hace la crítica, no lo hace el lector. O sea, el mercado influencia todo. Entonces al mercado le dio porque lo que se tenía que vender eran novelas y que los escritores se legitimaban a través de hacer una novela. Entonces hicieron a un lado a los poetas y a los cuentistas que
que también son muy valiosos, y un escritor no puede convertirse en escritor, pienso yo, si no lee poesía y si no lee cuentos y si no lee ensayos. O sea, todo como dije ahora, está en un mismo estante, y un escritor no se hace escritor solo leyendo novelas. O sea, la poesía le da otro tipo de oído al escritor. El cuentista le enseña a sintetizar el lenguaje también, a armar una estructura más sintética también. Entonces, el mercado no piensa en eso, sino en el producto final. Entonces lo que hace es, nos prohíbe a los lectores conocer muchos poetas. En Colombia tenemos muchos poetas. O sea, en Latinoamérica hay muchos poetas y muy buenos que no llegan porque primero en sus países no los publican editoriales independientes que tienen una distribución más restringida, pero las grandes editoriales se niegan a eso y no reeditan a otros poetas que ya fueron legitimados. Entonces, Juan Manuel Roca saca sus libros de poemas en editoriales que no son grandes, pero la novela de Juan Manuel Roca la publica Alfaguara, que me parece a mí que no es tan buena, pero no publica sus poemas que sí son muy buenos. Entonces es una cosa contradictoria, y en eso no entra la crítica, no entra el lector, sino el mercado mismo. Gustavo está repitiendo constantemente bueno, malo, bueno, malo. ¿Qué piensa Carolina Zborowski de esa crítica que todavía funciona desde una administración adjetiva? Pero este texto es bueno, este texto es malo. Sí, bueno, yo creo que no hay una crítica, sino en todo caso críticas, y distinto tipo de críticas. No es lo mismo la crítica que trabaja en los periódicos o en la prensa, digamos, que le pone estrellitas o puntaje a los textos. Felices. Claro, sí, no sé cómo es acá en Colombia, que la crítica académica o la crítica de investigación, ¿no? En mi caso muchas veces hay ciertos críticos que yo tomo casi como faros y que me gusta mucho seguir porque iluminan hacia zonas que yo nunca hubiese llegado como lectora y que me interesa mucho, incluso que arman cruces y arman series, diálogos y sistemas más que interesantes y más que ricos, que en todo caso me parece que esa es la crítica que en todo caso me interesa. Por supuesto que la crítica normativa es casi un sinsentido, por lo menos en el terreno de la literatura, lo mismo que ciertas ideas como la calidad a mí me suena a leche, a un producto, digamos, que me parece que en la literatura no sé hasta qué punto son términos pertinentes. La literatura y las certificadoras. Claro, la ISO 9000, qué sé yo. Sí. Bueno, hay momentos donde se desdibujan las intenciones de catalogar los textos. Por ejemplo, cuando se está hablando de la poca divulgación del ensayo, cuando se está hablando de la poca divulgación de la poesía o de la preponderancia de la novela, aparece un autor como Coetzee, con un libro como Diario de un mal año, que es un texto que en un piso es un ensayo sostenido y en el otro una pequeña novela. Claro. ¿La autoría va desmontando esas prevenciones? Y eso es una noción que a mí me interesa mucho pensar más, en la figura del autor, ¿no? Digamos, Coetzee, como es el caso que vos ponés, o que juega con la autobiografía, pero a su vez exhibe la imposibilidad de la autobiografía, ¿no? La autobiografía como género imposible, en tanto no es posible hablar de uno mismo, y en tanto, bueno, toda voz narradora es una construcción a fin de cuentas y uno no puede conocerse, pero sí jugar un poco como si fuese con el espejismo de que eso sí fuese posible y a su vez ir exhibiendo cómo se monta ese procedimiento. Sí, obviamente que son cruces mucho más, me parece que en todo caso enriquecen y complejizan, y que me parece que quizá la pregunta es, bueno, esto finalmente es una novela, es un diario íntimo, ¿no? Yo no sé si es una pregunta que un autor que lea desde el deseo y desde la pulsión le preocupe. En todo caso, si el texto funciona y si el texto te interpela
la lectura se sostiene y se continúa, ¿no? Y me parece que quizá el riesgo que yo a veces en esto que escuchamos, esa cosa machacona y la pena y la autolástima, la victimización, claro. Es como si hacer literatura nos convirtiera en víctimas sí, o en beatos y estaremos dando una función social. Bueno, eso es la Cruz Roja, finalmente. Podemos vivir sin literatura y realmente el mundo no va a pasar gran cosa. Y a veces en nombre de eso finalmente se terminan, o uno ve escritores nuevos que terminan con una idea de lo literario como una cuestión absolutamente solemne y aburrida, y ese es otro riesgo. Me parece que una literatura que no se cuestione, que termine siendo aburrida y que termine confirmando lo que se supone que es ser, me parece que es un gran riesgo, por lo menos para los que estamos iniciándonos. Bueno, primero yo estaba catalogando eso bueno o malo, porque estaba hablando de la eso crítica no es una culpa tuya, ¿no? Esa es la manera de construir. Sí, quedó claro. Pero Gustavo Bueno. pero la crítica académica sí trata, de hecho hace un aporte muy importante, y es que descubre unas cosas nuevas que ya se estaban dando por perdidas, que uno ni se imagina que existen, pero entonces cuando uno llega a esa crítica las encuentra y son tesoros. O sea, lo que está haciendo ahora los investigadores de la literatura afrocolombiana, por ejemplo, están descubriendo unos autores muy buenos, muy interesantes, que descubriendo elementos dentro de las grandes novelas que no habían sido considerados. O también, claro, o sea, son unas lecturas nuevas a viejos textos, a novelas publicadas de hace tiempo que no se les había hecho la lectura, y eso hace que se mueva también ese mercado literario en otro ámbito, tal vez más pequeño, porque ahí ya los lectores especializados, si los podemos llamar así, o los escritores, les interesa más eso que a los lectores común, que leen otro tipo de literatura y están esperando siempre la novedad. Pero eso, entrando al tema de qué es literatura y qué no, que vos planteabas ahora, es un río revuelto ahí que es muy difícil definir. O sea, no sé, de pronto en el libro de Ingrid Betancourt se encuentran tiros literarios que uno ni se imagina, o en el libro que hizo Maradona hace tiempo, que, bueno, mentiras, no encontré ninguno ahí, pero de pronto alguien sí los encuentra, ¿sí me entiendes? Coppola hizo uno. Bueno, sí. hay un fenómeno también que piensa Carolina Zborowski de los escritores fantasmas, ¿no? Ah, los ghostwriters. Y me parece que es un nicho fantástico para trabajar cuando uno se recibe. Sí. Claro que sí. Y de pronto yo me tocó trabajar también de eso, y a mí me sirvió mucho porque me pude soltar con cosas que quizá a mí me hubiesen dado pudor en ese momento, aunque sea para saber lo que no quería hacer. Pero me permitían como un cierto laboratorio de escritura y trabajo con el oficio que creo que no lo hubiese logrado de otra forma. Me parece que, aparte me parece quizá lo más noble, porque es uno tiene sí o sí que dejar de lado la vanidad de la figura autoral y del sello del nombre propio, y finalmente volverse solamente al texto y a la escritura. Igual me parece que es una mentira sostenida por todos. Todos sabemos que Guillermo Coppola no puso ni una coma en ese libro, como seguramente Ingrid, no creo. Pero bueno, le dio trabajo a muchos estudiantes de literatura. Bueno, ahí hay la opción. Enfrentarse al oficio más allá del nombre, ¿no? Es una posibilidad. Muchísimas gracias, Carolina, por estar con nosotros. Y Gustavo, muchas gracias también. A ustedes por la invitación. Bueno, nosotros nos vemos en un próximo Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2.